porque el ejercicio es este. Se los leo. Problema 2 dice, determina el coeficiente de corte sísmico basal para diseño estático de las siguientes estructuras. Para esto define el valor del coeficiente de reducción de la respuesta elástica, amortiguamiento, tipo de suelo, zona sísmica, coeficiente de corte máximo, coeficiente de corte mínimo, coeficiente de corte dinámico. Y puse aquí 10 estructuras. Y necesitamos obtener el coeficiente sísmico. Damos por hecho que las vamos a calcular con un método estático, que yo les he dicho hasta el cansancio que no lo usen, ¿ya? Pero esto es un ejemplo pedagógico nomás, un ejercicio tipo prueba, para que soltemos un poquito la mano. Entonces, vamos viendo. Partamos por el principio, partamos por la 1. ¿Quién se anima? ¿Quién es el primero? Ya es que esto lo tienen que hacer ustedes, pues no tiene gracia que lo haga yo. ¿Quién es el primero? ¿Quién levantó la mano? Ya yo voy, profe. No me lo Ah, acuerdo de memoria, pero... excelente. No, si esto no es de memoria. Ahí cada uno abra en este momento el proyecto de norma 433 y el proyecto de norma 2369. Yo también los voy a abrir porque no me los sé de memoria. Ya, para que tengamos más o menos el mismo conocimiento todo, ¿cierto? Ya. Entonces, el primero dice, es un edificio minero para instalación de chancador secundario de marcos de momento de 5 niveles. Es de acero, en un suelo tipo arena muy densa, está en Radomiro Tomic y tiene periodo 1. Ya, entonces partamos por el principio. ¿Qué norma tenemos que usar? ¿La 433 o la 2369? 2369. Claro, ¿cierto? Porque nadie vive en un chancador, así que tiene que ser industrial esta cuestión. Vamos a la 2369. Es de acero, ya, eso nos da harta información. Suelo, arena muy densa, poca información. Ubicación Radomiro Tomic, periodo 1. Ya, entonces vamos a la 2369. Voy a poner aquí un poquito esto encima. Lo primero, vamos a las tablas de los R y los chi. Eso es lo que más nos va a ayudar, ¿cierto? ¿Dónde están las tablas de los R y los chi? Están al final del capítulo 5, ¿cierto? Aquí hay un montón de tablas. Entonces, ya, aquí están las tablas. Vamos primero a la tabla del amortiguamiento, que es más fácil, que no es ninguna de estas. ¿Dónde está la tabla del amortiguamiento? Acá, esta. La tabla 5.5 es el amortiguamiento, ¿cierto? ¿Qué nos dice? Manto de acero soldado, no, no esto. Manto de acero pernado, no, tampoco, ¿cierto? Marcos de acero soldados, no, Eso. eso es cierto. Marcos de momento, no dice soldado. Y si no dice soldado, es porque son apernados, ¿ya? Es raro tener una estructura de acero con un sistema sismorresistente soldado. Entonces, si lo tiene, me lo tienen que decir, porque es muy raro. Normalmente las cosas se hacen soldadas en taller, pero apernadas en terreno, porque es mucho más fácil el control de calidad. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a apernar? Normalmente las vigas contra las columnas, ¿cierto? Las cosas importantes, porque las llevo desarmadas y las monto en terreno. Entonces, por eso, lo más probable es que el sistema sismo resistente siempre sea apernado. Es muy raro que sea soldado. Entonces, seguimos con la 2369. Dice, marco de acero soldado, no. Marco de acero con uniones de terreno apernadas, con o sin arristramiento, 3%. Parece que por ahí vamos. Pero ¿qué otras cosas hay? Estructura de hormigón, ya, no es. Estructura prefabricada, tampoco es. Esta tampoco, ya. Y dice otras estructuras no incluidas o asimilables, 2%. No, en realidad esto es bastante parecido a la del 3%. ¿Cierto? Entonces tenemos el primer valor. Voy a anotar acá abajo, la primera aquí es 3%, 0,03, listo. Tenemos el 3%, ese es clarito. Listo. ¿Qué nos falta? El R. ¿De dónde viene el R? Tabla 5.6. ¿A qué se parece ahí? Vamos todos. Espero que todos tengan abiertos sus PDF para que estemos hablando de lo mismo. Sí, sí, Aquí sí. esta tabla trae varias categorías de estructura, pero vamos viéndola en general. Estructuras diseñadas para permanecer elásticas, en general no hay ninguna.
Otras estructuras no incluidas. Ya, si no la encuentro, el R va a ser 2. Pero tengo estructuras de acero, estructuras de hormigón armado, estructuras de hormigón prefabricado, estructuras y edificios de albañilería, estanques, recipientes, chimenea, torres y tuberías y equipo. Ya, entonces parece que sí puedo encontrar algo mejor, porque esto es de acero. Entonces, entre las estructuras de acero, tengo que buscar la que más se parezca. ¿Cuál será la que más se parece? Como industrial de un piso, Claro, esta cuestión que era, no se me olvidó qué era. trabajador primario creo que puso. Es un Personal. marcos de momento de 5 niveles. Ah, Marcos de momento. Veamos qué hay. Dice edificio y estructura de marcos dúctiles de acero con elementos no estructurales dilatados. Eso puede ser absolutamente. Edificios y estructuras de marcos dúctiles con elementos de acero no dilatados. 3. Aquí hay una diferencia. Vamos a verla al tiro. Edificio y estructura de marco arrastrado. No, no es marco arrastrado. Edificio y estructuras de un piso con o sin puente grúa y con arrastramiento continuo de techo. No tengo idea, pero no es. Después, edificios industriales de un piso sin puente grúa con arrastramiento. No, no es. Nave de acero liviana, tampoco. Estructura de péndulo invertido, tampoco. Estructura sísmica isostática, tampoco. Estructura de plancha de manto de acero cuyo comportamiento sísmico está controlado por el fenómeno del pandeo local, tampoco. Entonces, parece que son las primeras dos. ¿Cuál es la diferencia? Uno me dice, edificios y estructuras de marcos dúctiles de acero con elementos no estructurales dilatados, y el otro dice con elementos no estructurales no dilatados. ¿Cuál es la diferencia fundamental? ¿Cierto? Que uno tiene un R5 y el otro tiene un R3. En el de R5, evidentemente, uno espera una incursión inelástica mayor, espera deformaciones mayores, y por eso es que está diciendo que en ese caso los elementos no estructurales deberían estar, ¿cómo es? Estructura de acero con elementos no estructurales dilatados, deberían estar dilatados, porque como se va a romper, se va a deformar más, se pueden romper esos elementos no estructurales. ¿Ya? En cambio, en el de R3, ¿cierto? Se espera una incursión inelástica más limitada, por lo tanto las deformaciones pueden ser más pequeñas y ahí no se espera que rompa demasiado las cosas que estén pegadas a la estructura. Por lo tanto no necesito dilatar. En líneas generales la gente elige, sin pensarlo mucho, pero la gente elige ocupar el R más alto que la norma le permita ocupar, porque lo interpreta como, como un beneficio económico directo. Si yo ocupo un R más grande, me salen los elementos más chicos y por lo tanto yo ahorro plata. Las incursiones inelásticas que eso pueda tener o no, no son tema porque la norma permite que uno lo haga así. Ese es el razonamiento más general. Un razonamiento un poquito más fino sería, a ver, ¿qué tan importante es la estructura que yo estoy haciendo? En este caso estamos hablando de un chancador secundario, que es un elemento muy importante dentro de una minera, ¿cierto? Las piedras llegan del camión minero, caen en el chancador primario para la primera molida de piedra, esas se van al chancador secundario para la segunda molida de piedra. Por lo tanto, este es un equipo que está en la primera línea de proceso de la minera. Si este equipo falla, la minera para y yo pierdo millones de dólares por hora. Entonces aquí en realidad, si uno lo piensa dos veces, podría parecerle que diseñar con un R5 no es lo más razonable, porque el ahorro que va a tener en un par de vigas y en un par de columnas no se compara de ninguna manera al riesgo de una parada de planta porque se le deforme mucho la estructura, ¿o no? ¿Me entienden esa idea? Sí, profe. La norma me lo sí. permite. El punto es si a mí me sirve, si yo quiero, si me conviene. Bueno, he hecho el comentario y hecho el alcance,
cualquier cristiano aquí tomaría el R5, así que como un ejemplo pedagógico vamos a usar el 5. Pero ojo, que hay que pensarlo bien, hay que pensarlo más. Tomemos el 5. Me faltan hartas cosas. ¿Qué otra cosa puedo usar? Ya tengo el R, ¿cierto? Ya tengo el chi, suelo. Tipo de suelo, ubicación. Ya, entonces la ubicación me va a dar la zona sísmica y el tipo de suelo me va a dar el tipo de suelo. Veamos. En estas mismas tablitas tenemos la tabla 5.3, tipos de suelo. Veamos. ¿A qué se parece esto, Felipe? Felipe estaba acompañándome, ¿cierto? Sí, sí. Ya. ¿A qué se parece? Dice que el 1 es roca. La roca no es. Con roca no es. Para el otro lado, el suelo 4, que es el más malo posible, Suelo tampoco, ¿cierto? Le damos un poco el suelo malo. Dice, suelo cohesivo saturado con SU igual o menor que 0.025 megapascales o QU igual o menor que 0.05 megapascales. Ya, no, en realidad no nos dice demasiado, pero es malo, sí es malo. El suelo 3 dice, arena permanentemente no saturada con densidad relativa de 55-75. Ya, solo que no es tan malo. Y el 2 que es, solo con un BS, velocidad de onda de corte, ¿cierto? Igual o mayor a 400 metros por segundo, en los 10 metros superiores. Grava densa, arena densa, con una densidad relativa del 75% o más. Normalmente los suelos mineros andan por ahí, por el suelo 2. Y aquí tenemos arena densa, ¿cierto? Entonces, la arena densa parece que está clarita. Yo le puse arena muy densa, ¿cierto? Para que quede clarito que esto es suelo tipo 2. Vamos a ponerle suelo 2. De pasadita, ya que clasificamos la cosa, veamos cuáles son los parámetros. Y ese valor de los parámetros que dependen del suelo. Como es 2, tengo 0,35 y 1,33. Entonces esto es 0,35 y 1,33. Yo puse esta tablita para llenar con cosas. La 2369 no tiene el factor S para suelo, pero la 433 sí lo tiene. Entonces, para las cosas de esta tabla que caen en la 433, me va a salir un parámetro también de suelo que se llama S. En este caso no me salió, así que lo dejo vacío. Pero para la otra norma sí me sale. ¿Qué otra cosa me dice esto que está en Radomiro Tomic? Por lo tanto, necesito la zona sísmica. Zona 1, 2 y 3 tiene a sub 0 de 02, 03, 04. ¿Y dónde está esta cuestión? ¿Lo podré encontrar aquí en las tablas? Parece que no, porque las tablas empiezan en la cuarta región. Vamos al mono. Vamos al monito acá. Es zona 2, ¿no, profe? Sí. ¿Dónde está la cuarta? Acá, cuarta región. De aquí para abajo empieza la tablita, ¿cierto? Entonces no me ayuda mucho. Radomiro Tomic está por acá arriba, ¿cierto? Está en el sector de Antofagasta. Está en esta zona. Casi toda la minería la tenemos acá, ¿no es cierto? Tenemos los salares para este lado, tenemos la zona portuaria para este otro lado. Radomiro Tomic está por ahí, por las dos. La verdad es que no nos interesa tanto el efecto del ejercicio, pero digamos que está en las dos, ¿no? Para no complicarnos mucho. Y si nos equivocamos, están las tres. Ahora, hay un tema y se los comento solamente. La zona 2 tiene a sub 003. Se los comento. Y que justo en esta zona del norte hay un cierto problema y la zonificación, creo que lo vieron en alguno de los textos que vimos en Sí, la vimos ayudantía. un paper. La zonificación está un poco, no concuerda bien con lo que se ha medido y en realidad se ve que hay un peligro que es un poco mayor en toda la zona. Entonces aquí sería razonable, si uno puede elegir, decir, ¿sabes qué? Radomiro Tomic podría estar en 2, pero igual supongamos 3. Sería bastante razonable en esta zona norte, no en el resto de Chile. ¿Ya? Ahora, le insisto que para efectos de tareas, de pruebas, de lo que sea, ustedes apliquen nomás y miren el mapa, pero cuando vayan a diseñar, hay que tener
algún cuidado más. ¿Qué otras cosas me faltan para tener el corte dinámico? ¿Cierto? Aquí yo anoté, para que tengamos una buena idea. Siempre hay un corte máximo, hay un corte mínimo. Yo aquí anoté un tercero que es el dinámico, como para decir que esto depende del periodo. Y después de esos tres, ¿cuál me controló? ¿Cierto? Con esa idea armé esta tablita para que ustedes la llenen más con calma. Veamos acá, ¿qué nos dice la 2369? Por ahí tiene los C máximos, ¿cierto? En la página 30. En la página 30, veamos. Página 30. La 30 de la norma, no del PDF. Sí. Ya, pero debería estar en las tablas de acá también, ¿o no? No, no está. Ah, de veras que ahora está con ecuación, ya. Claro. Con ecuación, vamos. La página 30 acá. Ahí está el C máximo. ¿Te fijas? Esa es la ecuación del C máximo. Esa. Es una ecuación engañosa, así que hay que tener cuidado. ¿Se fijan que está dividida por R más 1 en vez de R? ¿Ya? No me voy a meter en eso ahora, pero esta es la ecuación del C máximo. Así que me equivoqué, no era eso lo que quería hacer. Aquí, esa es la ecuación del C máximo. Entonces me voy para acá y digo, el C máximo sería entonces el 2,75 por el A sub 0 dividido en G, pero ya lo anoté dividido en G, partido en R más 1. ¿Dónde está el R? R más 1, ¿cierto? Y corregido por el amortiguamiento cuando es distinto del 5%, ¿cierto? Eso es lo que me da ese factor. La corrección cuando el amortiguamiento es distinto del 5%. Y en este caso, efectivamente es distinto del 5%, así que tengo que corregir. Puse cualquier cuestión. ¿Dónde está el gorrito? Ahí está el gorrito. Ya, ahí está. Entonces me dice que el C máximo es el 17%. Bien, por ahora un valor más nomás. 17%. ¿Y el C mínimo? ¿Dónde está el C mínimo? Ahí abajo. Aquí 0,25 sub 0 potencia. Claro, dice que el C mínimo entonces es un cuarto de la sub 0. Entonces volvemos acá y decimos igual sub 0 dividido en 4. Ojo que estos C máximos y C mínimos no son los mismos en la 433. Hay que mirarlo allá otra vez para saber cuáles tienen como límite la gente de la 433. Ya, pero aquí tenemos el máximo el 17%, el mínimo el 7,5%. O sea, por ahí tiene que andar el coeficiente sísmico. Y entonces ahora tengo que ver el que depende del periodo. Aquí me dijeron que el periodo de la estructura es 1, ¿cierto? El primer modo translacional fundamental es la dirección de análisis que me interese. 1 nomás. ¿Y dónde está el C en función del periodo? ¿Se acuerdan dónde está? Justo arriba, en la página de arriba. Tiene que estar un poquito antes. Una más arriba, una más arriba. Este. Dice, el coeficiente sísmico se determina de, entonces aquí está. Se fijan que aquí ya se fue el R más 1. Esas son cosas que nos marean. Pero ya, básicamente es parecido al C máximo, solo que evitando el R más 1. Tiene la misma corrección acá, pero tiene la forma del periodo, ¿cierto? Y el suelo. Aquí es donde se mete el suelo y se mete el periodo de la estructura, ¿cierto? El T' y el N es lo que sacamos del suelo. El T asterisco es el periodo de la estructura. 1 en este caso. Ahí está el amortiguamiento. El R, la zona. Está todo metido acá. Entonces, agarramos la ecuación para que no se nos olvide. Y nos vamos para acá. Y tenemos entonces que el C dinámico sería bien parecido al otro. A ver si lo agarro. Veamos. Ya, tengo el mismo. ¿Y en qué se diferencian? Bueno, el R no va con el más 1. Le sacamos el más 1. Y tiene un factor de corrección adicional
que en el fondo es el espectro con variación del periodo. ¿Qué sería? El T del suelo dividido en el T de la estructura, dividido en el T de la estructura. ¿Dónde está la estructura? Ahí está. Ahí está el de la estructura. Y elevado a n. ¿Dónde está? N. Oh, la embarré. Me faltó ahí el elevado. ¿Dónde está el elevado? Se invirtió. ¿Será? Ahí apareció el elevado. Elevado a n. Y le borro esas otras cuestiones. Ya. Ahí estamos. Entonces, el máximo era 17%, el mínimo era 7,5% y el dinámico me dio 5%. Entonces, ¿cuál ganó? ¿Cuánto es finalmente? 0.075. Eso, ¿cierto? No puede ser menor que el mínimo, así que ganó ese. Entonces, en este caso, se podría diseñar ese edificio con un corte sísmico equivalente al 7,5%. Ojo que es un corte de diseño reducido por R y eso ya significa que tengo que pagar un peaje, que es todo el detallamiento sismorresistente que la norma me pida para ese efecto. Los demás, la idea es que ustedes los hagan, yo se los voy a dejar aquí para que los terminen, pero leamos de qué se tratan. Por ejemplo, tenemos el 2, dice edificio de oficinas de 25 pisos estructurado en base a marcos de momento. De hormigón, grava muy densa, Las Condes, periodo 2 segundos. Fernanda, ¿está por ahí? Sí, ¿Sí? ¿Con qué norma hago esto? ¿con cuál de las normas dice usted? ¿Sí? ¿Con cuál de las dos? ¿Con la 433 o la 2369? Eh, con la 2369, porque dice que es para oficina. Ya, Yo lo pondría como algo industrial, porque depende de que tenga cada oficina, no sé. ya. Las oficinas hoy día están cubiertas por la 433, pero Ya. sí es una discusión válida porque se tiene harto en comités de normas de que las oficinas en realidad tienen una connotación bastante más industrial que habitacional. Entonces, es una cosa que está en el aire. Hoy día se calculan por 433, Ya. pero ya no es tan claro como antes. O sea, 5 o 10 años atrás no había nada que conversar. Era 433 y se acabó el problema. Pero hoy día ya la cosa está un poco más abierta precisamente porque las pérdidas, porque una oficina no funcione, son muy grandes. Ahora, eso era antes del teletrabajo. Pero bueno, de todas Claro. maneras tiene una connotación un poco más industrial. Bueno, tenemos otra vez grava muy densa, que será un suelo bueno, sin llegar a roca, el material es hormigón, Las Condes, con eso está todo. Simplemente tengo que volver a cambiarme de norma. Ya no es 2369, sino que es 433. La otra dice estanque elevado para almacenamiento de agua montado sobre estructura de soporte arriostrada concéntricamente. Ya, y claramente esa cuestión es en la 2369, es de acero, lo puse en Isla de Pascua para que busquen qué zona es. Y claro, este es un estanque elevado, hay que buscar qué es lo que se parece más dentro de las opciones que me dan las tablas, y ese será el R que corresponda. Saltémonos al 5, dice chimenea para evacuación de gases con manto continuo soldado hasta el suelo. Claramente otra vez la 2369. ¿Qué tenemos acá? Edificio de departamento de 30 pisos. Me voy a la 433. Sala eléctrica de un piso de albañilería confinada y con estructura de techo de cerchas de acero liviana. ¿Qué será eso? Don José Toledo. ¿Con qué norma hago Eh, eso? 2369, ¿no? 2369. Sí, podría haber una cierta Sí. duda porque una sala eléctrica es como una casucha chica, pero por Claro, no es objetivo tan de uso, importante, no sé. claro, o No. sea, por objetivo de uso eso es productivo.
¿cierto? Entonces, Que esa al final, ¿Mm? al final es importante porque va relacionado a otra estructura más importante. Eso también es un concepto que hoy día se tiene más claro, que, por ejemplo, si yo tengo una estructura gigantesca que alberga los equipos más importantes de la planta, y yo digo que eso es importantísimo y por lo tanto le doy un coeficiente de importancia mayor que 1, 1, 2, por ejemplo, como lo permite la norma, es raro que después yo diga, oye, esta otra estructurita que le presta servicio a esa para que funcione tiene una categoría inferior. Eso es raro. Esto debería tener una categoría más o menos igual y debería ser igual de importante en este caso la sala eléctrica que el equipo que funciona como productivo principal en esa línea. ¿Ya? ¿Y qué dice? Dice ladrillo cerámico, bien, esta cosa es albañilería, roca salina, ya estamos hablando de los suelos del norte, esto está en el salar de Atacama, hay que buscarlo. Roca salina, sí, eso es más o menos tipo 1, y aparece periodo 0. Nada tiene periodo 0, ¿cierto? Eso lo pongo ahí para indicar que no hay periodo. Y si no hay periodo, ¿con qué coeficiente habría que calcular? ¿A alguien se le ocurre? Simplemente no tengo el periodo, no lo Con tengo el como máximo, dato. ¿no? Suelo, ¿no? ¿Cuál? Con el del suelo. No, no tengo el periodo de la estructura, no, no lo quiero calcular. Digamos que ni siquiera lo quiero calcular. ¿Cuál es el coeficiente sísmico que corresponde? El máximo. Claro, en este caso está claro que es el máximo porque estoy hablando de una sala de un piso. ¿Qué periodo tendrá? Tiene que tener un periodo súper chico. Y si estoy en un periodo chico, va a caer en el plató. Y si cae en el plató, estoy en el máximo. Cuando las cosas caen en el plató, en realidad no me interesa qué periodo tienen exactamente. Lo único que me interesa es que el periodo es menor que un cierto número que me permite caer del plató. ¿Cierto? En el caso de una sala de un piso es claramente rígida, ¿cierto? Son salas de muros, aunque es cerámico quiere decir que es ladrillo cerámico, y si hay ladrillo cerámico, esta cuestión es albañilería confinada, entonces es una sala de muros. Siendo una sala de muros, el periodo es muy chiquito, por lo tanto, todo esto se calcula con el C máximo nomás. En el caso 10, por ejemplo, dice edificio de departamento de 3 pisos estructurado en base a muros de albañilería confinada. O sea, una cajita de zapatos. Y dice ladrillo cerámico, arena muy densa, melipilla, y otra vez puse 0 para no poner periodo. Porque está claro, ¿cierto? Si es un edificio de departamento de 3 pisos, estructurado en base a albañilería confinada, es un edificio muy rígido y va a caer otra vez en el plató del espectro. Como cae en el plató del espectro, las cosas se van para arriba. Bueno, ahí es 433 y en realidad 433 no tiene plato. Pero si yo me meto a cualquiera de esa zona de periodo bajo, me va a dar un corte que es mayor que el máximo. Entonces, estas cosas rígidas, que yo per se sé que son rígidas, no tengo para qué complicarme con el periodo. Sé que son rígidas y por lo tanto directamente le asigno el coeficiente máximo. Ahí ya no tengo ni para qué calcular el mínimo, ni siquiera evaluar un coeficiente dinámico, porque sé que son rígidas y por lo tanto van a caer en el máximo. ¿Se entiende, cierto? Las estructuras Sí, sí. flexibles vale la pena evaluar siempre el coeficiente dinámico y en estructuras flexibles lo primero que yo tengo que mirar es el corte mínimo. Porque las estructuras flexibles se me caen del plató, se me van para la derecha y no necesariamente solitas quedan bajo el mínimo, pero sí cuando le aplico el R. Y cuando le aplico el R podrían quedar bajo el mínimo y entonces me quedo con el mínimo. Yo les voy a subir esta tablita, ¿cierto? Para que ustedes la rellenen. La idea es que ustedes la hagan. Y suelten un poquito más la mano con esto. Eh, Esta es la forma de aplicar la norma. Como les digo, ustedes van a hacer, en la realidad van a hacer análisis modal espectral, pero este ejercicio busca que ustedes sean capaces de leer e interpretar bien qué es lo que corresponde para cada caso. Mi experiencia, cuando este tipo de cosas las pongo en tarea o en prueba, es que sale cualquier cosa en el coeficiente sísmico. Incluso salen más que el máximo y menos que el mínimo.
Entonces, hay que aprender a leer bien la norma. Hay decisiones a veces que cuestan, como la elección del R. Haber elegido un R3 no era una mala elección. No podría estar malo porque elijan un R3. Claro que hay que decir por qué se eligió uno que es menor al que la norma permite. Eso sí, habría que decirlo, ¿ya? Pero no es una mala elección, en absoluto. Eso pues, voy a dejarlo hasta aquí porque ya se me acabó el tiempo y no me gusta pasarme demasiado. Profe, Cuénteme. pregunta. Y en el caso de los suelos, con los nuevos estudios que nos ha mostrado, por ejemplo, si es que seleccionamos o sea, como un coeficiente en base a esos estudios, también obviamente se justifica, pero ¿se hace eso como hoy en día o no? Me perdí. ¿En base a cuáles estudios? Me perdí un poquito más. Me acuerdo que nos mostró unos papers, no me acuerdo el nombre, la verdad, pero que los coeficientes de la aceleración del piso estaban, o sea, que eran como distintos a los que dice la norma. Ah, ya, sí. Ahí hay que separar los muertos. Primero la norma, eso yo lo tengo que tener ahí. Si yo tengo información sobre estudios suficientemente serios que me dicen que es razonable pedir un poquito más que lo que dice la norma en ese lugar, yo los usaría. No puedo usar menos que lo que me dice la norma porque me voy a meter el lío y ¿para qué? Pero libremente puedo usar más. ¿Cuál es el problema práctico? Que cuando uno usa más, tiene que estar más o menos seguro porque alguien le va a preguntar por qué está gastando más plata de la que es necesaria. Si al final aquí estas cosas se miden con dólares, no se miden por condiciones de buen comportamiento normalmente. Entonces, si yo sé que en un lugar hay estudios que muestran que yo debería usar un poco más que lo que dice la norma, yo los usaría, pero sabiendo que son estudios serios, que son estudios confiables y que son aplicables a ese caso. ¿Ya? Todo eso hay que verlo caso a caso, pero sí, definitivamente. Sobre todo en los proyectos importantes, en las plantas importantes, se tienen estudios de amenaza sísmica para el sitio. Entonces ahí yo simplemente me olvido de la norma. Normalmente cuando uno habla de estudios de amenaza sísmica, dan más que la norma. Normalmente son más exigentes. Entonces yo tomo el estudio de amenaza y lo uso. Hay algunos estudios de amenaza que vienen con criterios de diseño, donde el especialista que lo hizo me dice, este espectro usted úselo con estos R's. Y ahí me aliviana mucho el problema, porque si no me lo dice, si me da solo la amenaza, lo único que me está corrigiendo de la norma, porque yo tengo que seguir al amparo de la norma, es el espectro de diseño. Entonces yo tendría que seguir usando los R de la norma, los amortiguamientos de la norma y todo lo que me diga la norma y que no está en el estudio de amenaza. ¿Ya? O sea, ahí, bueno, ahí ya hay que tener cuidado cuando uno compra los estudios de amenaza, que ojalá no solo venga el espectro, sino que venga la forma de aplicarlo. ¿Ya? Y esos son criterios de diseño. Pero como respuesta general, sí, si yo tengo mejor información que me dice que es más exigente en el sitio, debería usarla. Siempre quédense con la idea que la norma es generalista y es un mínimo. No cubre en detalle cada lugar de Chile, pero es lo mejorcito que tenemos por el momento. Eso es. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Yo quería hacer un alcance sobre la expresión que utilizó para referirse al aseguramiento de las estructuras de acero, que está mal dicho apernar. Hay que decir empernar porque apernar significa otra cosa distinta a lo que uno cree. Yo también lo he... Y la norma también sale escrito apernar las cosas. Sí, fíjate que es un tema que se discutió porque la Real Academia manda y el término correcto es empernado. En realidad hay re poco que decir a eso. Pero es como decir asalariado. Y, o sea, es que finalmente lo que se decidió, o al menos hasta el momento, es dejar apernado. Y es únicamente porque todo el mundo conoce el término y sabe lo que significa. Pero es un tema. El significado de apernar dice de un perro que agarra o afirma al vacuno, al ganado por las patas. Por eso... No, sí, yo te entiendo lo que formalmente
significan. Pero cuando uno dice apernado en este ambiente, nadie duda a lo que se refiere uno. Entonces, en ese sentido, el hacer el cambio puede tener un problema. Quizás hablar en los dos términos es lo más correcto para permitir que eso quede. De hecho, hay varias normas y no solo la 2369. Me ha tocado participar en varias normas más, por ejemplo, de armaduras. Y hemos estado en sesiones completas discutiendo si hay que escribir fierro o barras. Entonces, claro, y muchas veces está el tema de que, oye, la gente sabe que esta cuestión se llama fierro, pero deberíamos referirnos a él como barra o como armaduras. Entonces, claro, es un tema eterno. Ahora, en estricto rigor, claro, si tú dices empernado, está bien y nadie te puede decir nada. Eso sí. Así que, gracias por la corrección. Profe, yo tengo una pregunta en verdad. ¿Lo Bueno, hacemos con el decreto supremo, el 61, o con la misma 433? ¿Te usa el 61? ¿qué cosa? Para los tipos de suelo y los parámetros, por ejemplo, no sé, el S, los periodos, Ah, para lo que yo le pregunte, siempre el proyecto de 433 y el proyecto de 2369, porque es lo más actualizado que tenemos, ¿cierto? El proyecto de 433 que yo les dejé, perfecto. más actual que el decreto 61, ¿cierto? Los decretos que salieron hace mucho tiempo y que son de uso obligatorio, son anteriores a este proyecto. El proyecto Anteproyecto, 433 incluye el decreto e incluye la versión anterior de la norma. El objetivo vale. era refundir los dos documentos, pero finalmente no pasó eso, sino que se sumaron algunas cositas. Entonces, dado que se sumaron algunas cositas, y con esas cositas hay unas cosas que son bien importantes, sobre todo en la clasificación sísmica de suelos, que ahora está el periodo de Nakamura y el BS30, es importante tomar ese cambio y usar directamente estos proyectos. También es absolutamente seguro que estos proyectos van a cambiar en este camino a ser norma. Eso es seguro. Pero hoy día es lo más actualizado que tenemos. Entonces, en ese sentido, usemos esto que ya supera a lo anterior que había. Esa es la idea. Eso. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Ya. Entonces estamos listos.